Muy buenas gente, espero se encuentren bien. Hoy, como ya será costumbre, he venido a hablar del capítulo 17 del manga Versus, que hablando del mismo fue bastante interesante, porque nos mostraron aún más información, hubo un poco de acción y también hubo huevos de parte de un personaje que la verdad no esperé que hiciera algo, y muchas cosas más de las que estaré hablando en este vídeo, así que de una buena vez iniciemos viendo qué pasó en este capítulo. El capítulo inicia donde terminó el anterior, mostrándonos a las referencias andantes de Mad Max acercándose a Taibbi a quien salvaron de morir. Mientras ven esto, las personas de los diferentes mundos se plantean si a lo mejor los sin leyes no son tan malos como se ven. A esto se suma Glass, que dice que no saquen conclusiones y vean qué es lo que quieren. Mientras las personas de diferentes mundos hablan, los sin leyes se acercan a un Taibbi moribundo. Viendo esto, Samone quiere intentar ayudar a Taibbi, pero es detenida por la militar Cartel, que le dice que ya fue infectado por los parásitos y que si se acerca esparcirá el parásito. Seguido de esto vemos como los sin leyes alzan a Taibbi, mientras que uno de los sin leyes reconoce su vestimenta y planea torturarlo para sacarle información. Esta afirmación curiosamente es escuchada por un habitante del mundo de la gran naturaleza que advierte que van a lastimar a Taibbi. Además, el viejo Gio parece reconocer a uno de los sin leyes, diciendo que ese hombre es Gore, el líder del grupo de asalto de los sin leyes. Además dice que son despiadados, usan todo lo que consideren útiles, y con esto queda claro que lo torturarán hasta morir. Escuchando esto, Masayoshi dice que los enemigos son enemigos incluso si son humanos, y uno del mundo de los aliens agrega que no pueden salvar a Taibbi por los parásitos que podría tener. A esta afirmación la refuerza Cartel diciendo que hay que abandonarlo porque si no los parásitos se multiplicarán. Glass replica que necesitan a Taibbi y propone que si lo salvan con una armadura puesta evitarán los parásitos, pero Peo, el otro militar, le dice que, aunque le salven, no podrán hacer nada contra los parásitos de su cuerpo. Entonces dos de los llamados la antigua humanidad se ofrecen para ir a salvar a Taibbi, diciendo que son inútiles y que no les importan los parásitos. Glass y el militar se asombran por la afirmación que acaban de escuchar, pero ellos están muy decididos a ir. Glass comenta que al momento de actuar tienen opiniones divididas, y les dice a los demás que se oculten. Cambiamos de panel y vemos como los sin leyes se están llevando a Taibbi, uno de ellos diciendo que su jefe estará feliz por lo que le están llevando y que no puede esperar por la recompensa. Repentinamente los soldados del mundo de las máquinas disparan balas no letales a los sin leyes. Gore procede a esquivar las balas, y en ese momento las dos personas de la antigua humanidad se abalanzan sobre la persona que estaba llevando a Taibbi. Uno de ellos le quita a Taibbi y lo protege, mientras que el otro tanquea de frente la mayoría de los golpes. Entonces una bala termina noqueando al sin ley. Aprovechando esto, las dos personas se retiran con el Taibbi, y uno de ellos, aprovechando las motos de los sin leyes y la experiencia que tiene por arreglar motos para los de la nueva humanidad, escapan en las motos. Glass los observa y dice y aún así se hacen llamar inútiles, pero como los sin leyes fueron molestados no se quedan con las manos cruzadas y proceden a perseguir a los supervivientes, mientras que Gore dice que está feliz por conocerlos y por probar los juguetes que traen. Mientras tanto se ve a los militares del mundo de las máquinas lanzar una granada de humo, que ciega a los sin leyes. Seguido de esto finalmente llegan las dos personas que fueron a rescatar a Taibbi. Glass los felicita y pregunta cómo está Taibbi, a lo que le responde que está débil. Entonces gritan a los civiles que se refugien antes de que la pantalla de humo se disipe, por lo que los civiles tratan de esconderse en unas ruinas, pero el viejo Gio les advierte que no lo hagan y justamente vemos como uno de esos edificios en ruinas se derrumba. Además, Gio agrega que los edificios son prácticamente ruinas y que los desastres han empeorado eso por lo que no pueden ocultarse ahí. La hermana de Masayoshi señala a un bosque y sugiere esconderse ahí, pero es rebatida por un habitante del mundo de la gran naturaleza, diciendo que es el bosque carmesí y que no deben meterse ahí nunca. En ese momento se ve a un humano del mundo del gran árbol, ir a una de esas ruinas y poner una raíz, a la cual le pone una gota de agua que termina haciendo crecer un árbol que funciona como soporte para el edificio en ruinas. Además, el humano que plantó la raíz asegura que ese edificio no se derrumbará por la raíz del gran árbol del mundo. Viendo esto, todos los civiles van rápidamente a refugiarse al edificio en ruinas, y justo ahí la hermana de Masayoshi se pregunta dónde está su hermano. Cambiando de panel vemos como las fuerzas de los supervivientes planean simplemente demostrar su superioridad y espantar a los sin leyes con las armas que poseen, como las armas láser y magia, pero Keila informa que no tienen demasiada munición y dejaron todo atrás en el castillo, mientras que un mago afirma también no tener el suficiente mana para lanzar un ataque mágico. Así sin contexto aparece Masayoshi que les dice a los del mundo cósmico que les disparen el láser y los espanten, pero uno de ellos le da la excusa, que esos láseres tienen un sistema que evita que sea usado contra humanos, a lo que Masayoshi le restriega el que haya dicho que el mundo de los sin leyes era un resort comparado con el suyo. Él responde que los humanos tienen boca, pueden hablar, y que usar las armas para asesinar en masa es lo que hacen los salvajes. Entonces el humano con el peinado de pandillero le pregunta a Masayoshi, ¿qué hace aquí? Porque él es un civil, a lo que Masayoshi responde que sería más peligroso estar lejos de ellos, respondiendo el del mundo cósmico lo llama cobarde. Justamente Samone advierte que la pantalla de humo se va y pregunta que si todos están de acuerdo en pelear, pero varios humanos de los diferentes mundos no están de acuerdo en pelear. Escuchando esto, Glass les dice que escuchó sus opiniones y que tratará de negociar con los sin leyes. Además dice que si fracasa Keila tomará el mando. Escuchando esto, una sobreviviente del mundo sin ley se ríe de la afirmación de Glass, mencionando que, si quieren negociar con los sin leyes y que eso le da risa, además afirma que así es como se extinguirán.
Masayoshi, viendo que no llegarían a ningún lugar, se acerca a un mago que estaba temblando y lo lleva a otra parte. De esto se queja uno del mundo cósmico, pero su compañera le dice que mire al frente y que los enemigos se acercan, y justamente salen de la pantalla de humo los sin leyes, que son recibidos por unas explosiones y rayos que no los hieren y simplemente cortan su paso. Así Glass advierte a los sin leyes que la próxima no fallarán, además de que los tienen rodeados con armas de diferentes mundos, diciéndoles que no los herirán pero que se retiren si valoran sus vidas. Gore, el líder del grupo de los sin leyes, responde con deducciones. Inicia diciendo que ellos no vienen del bosque carmesí, además les dice que ellos no podrían pasar por las ruinas de los edificios, y pregunta que, si usaron la raíz del árbol del mundo para mantenerlo de pie. Glass se queda sorprendido por la respuesta que escucho, pero Gore no acaba ahí, porque dice que conoce esas armas de energía, mencionando que una vez llegan a la luz roja no funcionan, además de deducir que sí usaron magia para imitar los sonidos de las explosiones y que nadie les lanza una bola de fuego o un rayo, así que asegura que ya no tienen mana para lanzar hechizos. Glass, escuchando esto, piensa para él mismo que saben todo de ellos. Gore, haciendo una mueca, se burla de ellos y afirma que no los matarán, por lo que ordena a sus aliados avanzar, pero repentinamente aparece un gran grupo con armaduras gritando, y uno de ellos le grita al general Glass que ya llegaron sus refuerzos. Keira reconoce al que acaba de gritar como Masayoshi, además de mostrarnos un recuerdo de Masayoshi que se llevó al mago para armar una farsa. Masayoshi sigue gritando que tomaron con éxito las otras tierras y que pronto sus 3000 soldados llegarán, luego procede a dirigirse gritando a Glass diciéndole un montón de apodos exagerados, finalizando con un todos están aquí y que limpiaran el piso con esos delincuentes. Glass, viendo la situación, decide actuar un poco nervioso afirmando que acaben con esto. Dadas las circunstancias, los sin leyes se alteran, pero el líder en silencio piensa y responde ante la situación preguntando qué clase de truco utilizaron, pero es respondido por Masayoshi diciéndoles que se retiren o los papearán. Escuchando esto, Gore, el líder, menciona que aún hay cosas que no entienden, y procede a decirles a todas sus tropas que se vayan. Esta escena es observada por Glass, mientras que una chica menciona que volverán con refuerzos. A su vez, Keira comenta su preocupación porque los sin leyes conocen sus armas y tecnología, así que deben elaborar un plan. Glass, escuchando, responde que primero deben hacer algo con los parásitos de Zaibi, y hablando del mismo vemos como Zaibi se disculpa con las personas que lo salvaron, mientras que otro le dice que no tiene que disculparse. Entonces Zaibi piensa para él mismo que debió haber estado más preparado, mencionando además que nadie sabe qué pasará en este combinado mundo de mundos, para terminar pensando el nombre de su hermano Hayou y preguntándole si tomó la decisión correcta, y cuestionándose de cómo estará aguantando. Cambiando de panel, vemos justamente a Hayou con Pakia y Baz, quienes andan comiendo dentro de un gran árbol en medio de un bosque, iniciando Pakia a hablar agradeciendo que escaparon del Mega Keiju y que tienen comida, mientras que Hayou se pregunta dónde estará su hermano y los demás. Baz le responde que puede que estén al otro lado del mundo, mientras que Pakia, al no entender, le pregunta si se refiere al subsuelo. Baz le dice que la tierra es redonda y Pakia se queda aún más confundido, pero ahí interviene Pane para hablarle a Hayou sobre ir a buscar a los demás héroes. Hayou está de acuerdo con la idea para tener al menos una fuerza mínima de combate. Pakia se une a la conversación diciendo que sabe dónde encontrar ayuda, pero menciona que la tierra, al estar tan deformada, no conoce la ubicación exacta, pero sí un aproximado. Baz comenta que ese aproximado le asusta. Hayou responde que si es un aliado de Pakia pueden confiar en él y pregunta por el nombre del mismo. Pakia responde con el nombre de su aliado, el cual es Higatila, mencionando que es el mejor guerrero de su mundo, incluso más fuerte que Hayou, afirma. Hayou, escuchando esto, propone ir a encontrarlo, terminando así el capítulo con una luz de esperanza. Bueno, para iniciar hablando del CAT quisiera aclarar que lo dividiré en 3 puntos de las cosas que me parecieron más interesantes, así que iniciemos por hablar del líder de los sin leyes. Los sin leyes. Bueno, en este caso los sin leyes fueron los principales antagonistas, pero quienes más resaltaron fueron Gore, el líder del grupo de asalto, y un random hablando de su líder, así que iniciemos por hablar de Gore. Gore es el líder del escuadrón de asalto de los sin leyes, además nos mostró que tiene muy merecido ese cargo con las acciones que realizó en este capítulo y parte del anterior. Como ejemplo de lo que hablo, iniciemos mencionando que en el capítulo anterior no solo mató rápidamente al parásito, sino que lo hizo con una buena organización de su grupo y quemándolo, esto implicando que también tiene conocimientos del mundo de los parásitos. Además, en este cap, al reconocer las ropas de Zaibi, rápidamente planeó torturarlo para sacarle más información, que dicho por uno de los habitantes de ese desértico mundo sería una tortura muy dolorosa. Otra cosa a resaltar es el momento en donde se dio cuenta que las tropas aliadas de los supervivientes dispararían. Él se fue a cubrir rápidamente, mostrándonos que es bastante perspicaz y que puede actuar de manera rápida. Además, las deducciones que hizo de la amenaza de los supervivientes en base a la información que poseía, logrando desmontarla, me parece de lo más amenazante. Otro momento destacable es cuando llegaron los supuestos refuerzos de los supervivientes. Viendo esto, Gore, antes de retirarse, trató de averiguar más información preguntando qué clase de truco utilizaron, y así para terminar con un parece que aún hay cosas que no entendemos, procediendo a retirar sus tropas.
En conclusión, un personaje que, si bien no es muy poderoso, definitivamente es una amenaza para los humanos y más para aquellos que tratan de mantener su moral al no hacer daño a otros, cosa que Gore aprovechará. Además nos mostró una personalidad bastante perspicaz y precavida, definitivamente es un enemigo a tomar en cuenta por los supervivientes en su próximo encuentro. Algo extra a mencionar es que considero que este tipo puede ser una debilidad de los sin leyes, más que todo porque él era el único que ponía el orden a los demás, y si lo noqueaban muy probablemente los demás sin leyes no se hubieran organizado para el contraataque ni hubieran descubierto la primera amenaza que dio Glasp, porque los sin leyes en comparación con Gore parecían solo un montón de NPCs malvados, pero como vimos por la destreza de Gore es más fácil decirlo que hacerlo. Por último me gustaría hablar del jefe de los sin leyes que, si bien no hay mucho por hablar del mismo, se podría deducir que este jefe de los sin leyes o es fuerte, o es muy inteligente, o quizá ambos. Esto lo menciono principalmente porque tiene como su segunda mano a Gore, y para tenerlo como subordinado el jefe debería infundir respeto o miedo. Igual solo diré que esto es solo una teoría basada en mis deducciones, así que no se lo tomen como si fuera canon. Con esto dicho pasemos al siguiente punto. Los supervivientes, su moral invicta y Masayoshi. Iniciaré diciendo que me pareció interesante cómo las personas de los diferentes mundos ante la amenaza de los sin leyes se manejó la posibilidad de herirlos o matarlos, pero una mayoría quiso dialogar, porque pensaban que como eran humanos aún se podía hablar con ellos, cosa que salió mal como vimos. Pero ¿por qué pasó esto? Desde mi punto de vista las personas de otros mundos los cuales tienen un enemigo que no sean los humanos, al ver una amenaza que ponía en gran peligro su supervivencia hizo que se aliaran, dejando de lado cualquier diferencia que tuvieran, pero ante los sin leyes esto resultó jugarles en su contra porque Gore estaba ahí y fue quien desmontó su amenaza bastante rápido, cosa que los dejó en un total jaque y si no hubiera sido por Masayoshi quien fue el MVP del capítulo muy probablemente hubieran terminado todos torturados, siendo un total jaque mate. Y hablando de Masayoshi pasó de ser un random asustadizo, a ser la persona que salvó a los supervivientes de los sin leyes con su ingenio, logrando engañar a Gore y obligándolo a retirarse. Igual no hay que olvidar mencionar a los civiles que lo acompañaron en su loco plan, que ellos también tuvieron nuevos y gracias a su ayuda se montó una buena farsa, definitivamente fue cine. Los tres rezagados y su búsqueda por ayuda. Como vimos en el CAP los tres desafortunados lograron sobrevivir a el Gran Kaijin, escapándose a un bosque donde deciden ir a buscar refuerzos, pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, no quita que al menos a Joe esté tratando de llegar con ayuda extra para los supervivientes, fiel a su naturaleza de héroe, pero el problema es que, si bien Paquia conoce al conocido del amigo del primo del tío del amigo, el mundo al estar todo fusionado de una manera conforme, alterando la antigua geografía del mundo mágico, hace que sea difícil encontrar a ese tipo y desde mi punto de vista es más probable que encuentren a otros supervivientes de los diferentes mundos. Además esto nos mostrará de una manera más detallada que tanto cambió ese mundo. Personalmente espero ver más de las aventuras que tendrán estos tres y qué clase de aliados como enemigos se encontrarán en el camino para volver con los demás supervivientes. Para terminar este punto me gustaría plantear la posibilidad de que se encuentren con algún héroe del mundo mágico, ya que si volvemos al capítulo 1, vemos que hay 47 héroes de los cuales solo se nos informó la muerte de algunos y es obvio suponer que otra mayoría falleció por la superioridad de los demonios. Sin embargo, al no saber el estado de todos los héroes podemos teorizar que unos cuantos estén vivos y se encuentren con Joe y su grupo por casualidades de la vida. Al menos para mí sería interesante de ver, pero ustedes qué opinan, dejen su opinión en los comentarios que estaré deseoso de leerlos. Cosas interesantes a mencionar del capitán. Iniciaré mencionando que parece ser que las personas del mundo de la gran naturaleza tienen un oído bastante bueno, porque uno de ellos pudo escuchar a los sin leyes estando ellos lo suficientemente lejos como para que una persona promedio no los pueda escuchar. Esto muy probablemente sea porque al vivir en un ambiente tan hostil puede que sus sentidos hayan digievolucionado para ser mejores. Igual esto puede que se nos explique en algún otro cap. Curiosamente en este cap también se nos mostró el llamado bosque carmesí en donde se ven plantas con púas y unas plantas carnívoras gigantes, y si así se ve desde el exterior no me quiero imaginar lo que haya en el interior. Además si bien se nos mostró apresuradamente este bosque puede que el mismo juegue algún papel importante en un futuro capítulo o puede que no y me esté fumando tremendo porro, ustedes decidan. Continuando también se nos mostró una de las herramientas que ocultan las personas de otros mundos, como mencionaba Glasp, siendo esta la raíz de árbol del mundo, el cual crece con una gota de agua hasta crecer en un árbol, que se utilizó como un soporte para sostener unas ruinas. En definitiva, una herramienta muy útil en esta situación. Por último mencionaré a Zaibi, quien fue rescatado por dos personas del Neo Mundo, quien parece estar aún débil por el sobreesfuerzo que hizo, y ahora además con parásitos en su cuerpo. Solo nos queda esperar a ver cómo lidiaran los supervivientes tanto con Zaibi y las dos personas que tuvieron contacto con Zaibi. Es más, hasta Blas quiere tratar de encargarse de los parásitos de Zaibi no solo porque sean muy contagiosos, sino porque Zaibi es una persona valiosa para el grupo de supervivientes por su magia, así es que es muy probable que una de las cosas que se toque en el próximo capítulo sea el caso de Zaibi y qué hacer al respecto, y con esto finalizaríamos este punto, así que pasemos a la pequeña conclusión. En efecto este capítulo para mí fue cine por todo lo que nos mostró, tanto por los problemas que nos mostraron y cómo se resolvieron. Espero que One siga sacando tan buenos capítulos como este, y antes de despedirme porque me da una flojera tremenda editar quisiera pedirles que se suscriban si les está gustando el contenido y que le den like si les gustó el vídeo. Sin más que decir me despido, adiós gente, que tengan un buen día, tarde o noche.